Un cariñoso y cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, nuevamente en TVX y mañana en YouTube y en el Facebook. El mundo entero se debate irremediablemente entre el caos y el relativo progreso. Unos países siguen hundiéndose en la inviabilidad más evidente y el desastre más pasmoso. Otros se mantienen en su posición histórica, con pequeños altibajos, aceptando un destino que no tiene por qué ser inamovible, de permanecer siendo lo mismo, más de lo mismo. Ahí tal vez entre El Salvador. Unos enormes demuestran signos de un derrumbe anunciado, mientras otros empiezan a emerger poco a poco como potencias económicas mundiales, aunque a veces por la presión de los más grandes que manipulan los precios de las materias primas, lentifica su desarrollo. Definitivamente el mundo no es una carrera limpia, se usa de todo, incluyendo triquiñuelas, trampas, zancadillas, hasta una que otra guerra. Bien se dice que el hombre es el lobo del hombre, el Homo sapiens. Nuestra actual humanidad fue creado con sabiduría, pero le falta la bondad generalizada. Esta existe únicamente entre los iniciados. Los demás utilizan la ley del más fuerte. Nuestro país, a pesar que podría gozar de un destino mejor para todos, está pasando por una crisis existencial, producto de esa división que nos ejemplariza y que es en resumen, una posición de todos contra todos, producto no solo de 5 años de la democracia cristiana, ni de 20 años de gobierno de Arena, ni de 6 años del gobierno del FMLN, sino que de aproximadamente 500 años de historia desteñida, clasista, racista, elitista y egoísta. Nuestro pueblo, y a pesar de cierta asistencia gubernamental, fomentada recientemente, apenas goza de niveles de subsistencia limitada, aunque nuestras élites, siempre reducidas y no representativas del grueso de la población, gozan permanentemente de las ventajas inherentes de vivir en el primer mundo, criticando a los otros hasta por un simple vaso de leche. Ya no lo dicen, pero siempre lo piensan. Cualquier apoyo para el pueblo es pecado. Para ellos, por consiguiente. Y a veces se autodefinen como grandes religiosos. La religión solo para ellos muchas veces es sacar raja política. Pongámoslo en escalas. Primero, la situación del deterioro de la mayoría de la población tiene un componente político de culpa. Todos los políticos, más los que han gobernado siempre aquí, que ha sido la derecha. Pero todos hemos sido en alguna forma culpables. Ahora un político de izquierda le echaría la culpa inmediatamente a los gobiernos anteriores. Un político de derecha le echa la culpa a los nuevos gobiernos, como se ve últimamente en los medios masivos de comunicación. Ahora complicado por un enfrentamiento entre poderes y la participación de ciertos sectores de la sociedad civil y unos que se hacen pasar por ser parte de ella. La verdad es que el deterioro ha sido progresivo, acumulándose a través del tiempo, y no se trata solo de políticas gubernamentales. El mismo pueblo no colabora, y pueblo somos todos. Aunque no nos quieren en otras partes como entidad colectiva, debemos al menos aprender a querernos entre nosotros mismos, o al menos a dejar de odiarnos. Es cierto que eso es parte de la naturaleza humana, pero con cierta dosis adicional de agravamiento por ser salvadoreños, ya que nos gusta ir siempre a los extremos. Definitivamente se necesita unidad y acercamiento de todos los sectores, pero lamentablemente sucede todo lo contrario, y últimamente agravado aún más por el aparecimiento de grupos de izquierda moderada y otros de fachada de izquierda que se han aglutinado, algunos sin quererlo, con la oposición política de derecha, al menos en los ataques al gobierno. Ahí hay muchos que se llaman tanques de pensamiento, que se actúan, que en el pasado eran izquierda y ahora lo que son antigobierno. Segundo, sabemos lo difícil que es gobernar, y más aún en las condiciones actuales, donde nuestro gobierno apenas tiene un pequeño margen de maniobra. León Tolstoy ya lo decía:
Es más fácil hacer leyes que gobernar. Y yo le agrego, y todavía es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. La unidad que siempre se solicita se ha convertido en una desunión generalizada. Hay lucha continua y enfrentada en todos los sectores de la población, entre ellos mismos y contra los demás, y en gremios, asociaciones, instituciones, medios, partidos que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en una simple planilla, ni en la fecha de elegirla, fundaciones, etc. El gobierno ha recibido un ataque permanente y que no solo parece, sino que es evidente que se trata de la lucha por el poder, incluso por el poder político. Este ataque ha sido coordinado desde un inicio, con una oposición sistemática a todo lo que haga, una puntualización desmedida a cualquier error o desatino político y un ocultamiento de las obras adecuadamente realizadas. Últimamente, tal parece que como que el gobierno quiere en alguna forma disminuir los ataques, poniéndose con carátula un poco más desteñida y en vez de roja, rosada. Hay que estar siempre con la verdad, le duela a quien le duela, por algo tienen el poder. Tercero, se justifican los ataques antes de las elecciones, pero ya llevamos más de 6 años de una crítica destructiva permanente que cambia de matices cada vez que la anterior campaña ya roza el aburrimiento por repetición continua. Se empezaron en las elecciones primeras con que se expulsarían a todos los salvadoreños a los Estados Unidos. Luego que se quitarían todas las visas, que se rompería el TPS, que Estados Unidos rompería relaciones. Ahora, repetido, porque esta es una repetición de segundo nivel, que vendrá el socialismo del siglo XXI. Todavía alguien de la ANEP, el máximo dirigente, se le ocurrió decir que según nuestros cálculos matemáticos, ya El Salvador lleva el 80% del socialismo del siglo XXI. No le voy a preguntar cómo lo hizo, porque no lo hizo. Para mí este gobierno ni siquiera ha empezado con medidas socialistas del siglo XXI. Para mí llevan alrededor de 0%. También hay otros chambres que se nacionalizarán las empresas para luego seguir con otros temas cuando las acusaciones anteriores han resultado falsas. Hay algo de cierto a veces, el asunto es que se amplifica y se complica. Por ejemplo, la inseguridad y la delincuencia van en aumento. Eso es cierto, pero el enfrentamiento radical fue pedido por todos y fomentado por los medios de derecha que exigían la lucha frontal contra las pandillas. Si no se hace nada es un gobierno blandengue, algo tiene de eso. Si se busca disminuir los enfrentamientos son negociaciones perversas. Si se ataca frontalmente, masacres, crecimiento de los muertos, sin diferenciar cuántos corresponden a los pandilleros y cuántos a la ciudadanía normal. Pero no importa. La derecha tiene que retomar el poder a como dé lugar. Va a arder Troya, como dijo un dirigente de derecha, que sale a veces y otras se esconde como un perfecto sinusoide, aunque ya debería jubilarse. El gobierno cae en la trampa, tanto en la delincuencia como en mantener, aunque lo desprestigian enormemente, óigase bien, a elementos incapaces y evidentemente corruptos, que muchos de ellos ni siquiera pertenecen al frente ni nunca han sudado la camiseta. En la delincuencia Arena se aprovecha, pero en mantener funcionarios incompetentes es el frente el que la cantea. Se lo pone así en bandeja de plata Arena, quien lo aprovecha y lo aprovechará con eficiencia en la próxima campaña electoral. El diario de hoy empieza a criticar, pero arreciará en su momento. Y ahí saldrá la prensa gráfica, haciéndole la segunda. Esta, desde la llegada de la nueva generación de la familia Dutriz, ha perdido liderazgo, no solo económico, financiero, sino también intelectual. Otros problemas que perjudican al gobierno es el pleito entre poderes, el desempleo, la economía del país, que no hay inversión extranjera, que no hay dinero, que muchos préstamos, impuestos que a veces son obligados, pero siempre en vez de cargárselos al pueblo hay que cargárselos a los que tenemos más, que se van a enojar, siempre van a estar enojados y lo que quieren es el poder. Lo importante es que nunca hay que descuidar al pueblo, sean de derecha
y con mayor razón siendo de izquierda. Y luego se afirma por la misma derecha que todo es culpa absoluta del actual gobierno y además que los problemas empezaron con este gobierno, o mejor dicho, con el anterior. Nadie niega que el gobierno anterior y este han cometido errores, pero es diferente a decir que todo lo que han hecho ha sido mal hecho. En cuanto a los problemas reales, algunos son rumores, otros son maniobras aceptadas en toda democracia representativa, otros son males endémicos, que siempre fueron aceptados y que si bien son negativos, no pueden corregirse de tajo, sino que se necesita un proceso de cambio. Otras son productos de nuestra condición de país subdesarrollado, agobiado adicionalmente por la crisis mundial y nacional. Otros se derivan de la misma campaña exagerada, repetitiva y constante de los mismos medios. La inversión extranjera no viene, no por la delincuencia. En todos lados, aún en los países en guerra, ahí va la empresa privada a hacer negocio, sino que por la inseguridad política, pero no la política real, sino la exuberancia noticiosa que de ella se hace, sobre todo en los medios escritos de mayor difusión y a nivel mundial vía internet, más en los periódicos escritos, que siguen en ese socialismo 83% que da risa ese mismo cálculo, subsidiados, tranquilos, con libertad absoluta hasta para mentir. Estamos a favor de la opinión, de la libre opinión o de la libertad de prensa, pero no tiene por qué subsidiar a un medio cuando los mismos frijoles del pueblo se les pone impuesto y a la telefonía se le quiere grabar aún más. 4. Me gusta hablar con claridad e independencia, aunque se enoje el que se enoje. Por eso continuamos con aclarando conceptos. Soy político, pero nunca he aceptado ni aceptaré un puesto político. No me gusta que me manden. Como un consejo para todos aquellos miembros de la sociedad civil, que son en su gran mayoría personas idealistas, deben estar alertas para que no sean por descuido instrumentalizados. Abran los ojos y agudicen sus sentidos y mantengan su independencia. Como un ejemplo, ahí hay un matutino que en sus editoriales siempre habla mal de la Universidad de El Salvador, olvidándose que es un baluarte de la educación en El Salvador, presente e histórica, y que ha producido y sigue produciendo brillantes profesionales. Si no, vean los premios internacionales de física de los jóvenes valientes, auspiciados por la Universidad de El Salvador y los jóvenes talentos. Y también le da oportunidad a progresar a jóvenes de escasos recursos económicos. Algo se puede hacer para mejorar. Yo me comprometo en parte a ello. Cuando quiso atacar a un empresario, ese periódico utilizaba el estudio de los brillantes investigadores biólogos de la UES. Cada vez ahora que no los necesita, el medio se encuentra cerrado para ellos y continúa atacando a la UES. Claro, creo que tiene un problema porque cuando era profesor de la UES lo quitaron por malo. En El Salvador generalmente no importa lo que se haga, sino que quién lo haga. No tienen que haber favoritismo ni privilegios hereditarios, incluso inconstitucionales. Por otro lado, ningún país puede subsistir privilegiando el progreso descomunal de unos pocos, pero tampoco puede progresar si todo es centralizado por el Estado, eliminando la iniciativa privada y con ello el interés individual en producir con abundancia y eficiencia y ganar más. Ambos sistemas extremos en el mundo han fracasado o están a punto de fracasar, a no ser que ejecuten medidas de cambio combinando sistemas. Estos años y los venideros estarán insertos en una crisis mundial de grandes proporciones. Óigase bien, no lo estoy pronosticando ahora, mayores al pasado, y un sistema económico puro no tendrá cabida. Sabemos que el capitalismo salvaje o neoliberalismo ha sido potencialmente negativo, que no solo destruyó economías emergentes mandándolas a subdesarrollo y economías subdesarrolladas mandándolas a retroceso y haciendo estados fallidos, sino que también puso en jaque a los Estados Unidos y últimamente a la Unión Europea. Pero un socialismo generalizado y de golpe sería también un trago amargo y desestabilizador. En eso es bueno porque El Salvador ni siquiera ha empezado a ponerlo, pero un toque de socialismo se necesita para evitar los abusos de los grandes, para controlar
que el sistema sea justo e igualitario. Las condiciones de nuestro país deben prevalecer en la toma de decisiones, ya que es evidente que no se puede copiar las condiciones de otros países. Una mezcla sensata de ambos sistemas sería conveniente, permitiendo a la empresa privada colaborar en el desarrollo nacional, pero el Estado controlando los abusos, especialmente de los monopolios y cárteles oligopólicos. Basta ver las declaraciones de renta del 2008, sobre todo, que son las que mejor se analizaron. Definitivamente la empresa privada en general es un motor importante de desarrollo nacional, pero no puede dejarse que opere sola, con las condiciones libres del mercado, porque en primer lugar un mercado libre es utópico, porque el mercado siempre es manipulado por los grandes, los de adentro y los de afuera. Quinto, por otro lado, al delito de evasión y la práctica legaloide de elusión, se le une esa exoneración legal de todos los impuestos para ciertas empresas, cuya tradición de no pagar nada y que le ha sido otorgado en forma vitalicia, al menos hasta ahora, no encaja con la política actual de focalizar o incluso de eliminar subsidios, especialmente perjudicando a la clase media, y además considerando que en el caso del IVA, hasta la canasta básica, incluyendo la sal, el frijol, el maíz, las medicinas, etcétera, pagan IVA. Hay que pensar en eso y no cargar más al pueblo. Las empresas ganan suficiente. Revísenlas, porque hay empresas que pagan bien y hay otras enormes y hasta monopólicas que hasta declaran pérdidas, o al menos declaran tan poca ganancia que exigen que se les devuelva el pago a cuenta pagado, parcial o totalmente. Ahí andan al final buscando dinero para devolver millones. Y el pueblo, bien, gracias. Bien, porque el pueblo salvadoreño es aguantador, porque si analizamos cómo está el pueblo está mal. Los ingresos del Estado nunca serán suficientes con esas exoneraciones onerosas de los grandes. Por otro lado, los subsidios que se le dan al pueblo a través de las empresas casi nunca llegan a los beneficiados. Con facilidad se manipulan los balances, aprovechándose del temor y o dejadez de la revisión gubernamental correspondiente. Hay una empresa que todos los subsidios que el Estado les otorgaba para mantener más bajo el valor de los servicios, los ponía en el balance como ingresos diferidos, con el objeto de que cuadrara el balance, pero no entraban como ingresos reales y no pagaban impuestos y no servía para bajar los precios de los servicios y llegaban hasta declarar pérdidas sacándole más dinero al Estado al no pagar impuestos de renta alguno y pedir la devolución del pago a cuenta anticipado. Hay otra que sí paga, que sí declara los impuestos, pero al final no los paga. Y eso está a la vista de las autoridades de Hacienda, de las mismas, de las que están ahora y de las mismas que estuvieron en el gobierno anterior. Sería bueno que se congraciaran con la verdad y con el pueblo y empezaran a actuar con justicia, sin cacería de brujas, pero tampoco sin tapar la verdad, porque la verdad nos hará libres y nos sacará del hoyo en que nos encontramos. En lugar de pedir una sanción, la cúpula empresarial, con el diario de hoy a la cabeza, pedía en general que no se multara a las empresas porque harían huir al capital extranjero. Otro paradigma falso. Nadie huye si gana suficiente, solamente que todas las empresas lo que hacen es ganar lo más que se les permita y hay que permitirles que ganen lo justo. Se necesitan el capital privado, pero controlado. Ejemplos adicionales sobran por millares. Nadie se va si aún pagando los impuestos correspondientes tienen enormes ganancias. Ese es otro petate del muerto aplicado no a la política sino que a la economía. Meter miedo, ahí hay cobardía de algunos, estupidez de otros, negocio de pocos y malinchismo marcado de los aristócratas. Son felices vendiendo al país. ¿Y cómo vamos a estar bien si esto es histórico? Y lo peor es que se sigue dando más de lo mismo. En eso no ha habido cambio ninguno. Mientras tanto, que el pueblo aguante hambre. Están acostumbrados a aguantar, como decía un representante del gobierno americano.
Ahora se mantienen subsidiadas las importaciones a través de los TLC vigentes, que en algunos casos también otorgan beneficios a nuestro país, que son positivos, aunque en otros casos solo hemos otorgado beneficios sin casi no recibir algo en cambio. Ahí hay millones que podrían ajustarse sin necesidad de tocar los subsidios de la clase media y sin necesidad de meter más impuestos a todos, a los pobres y a los más pobres de los pobres, los que ni trabajo tienen. Sexto, el desarrollo de la agricultura logrando nuestra suficiencia alimentaria es un reto para todo gobierno y ningún gobierno anterior lo ha logrado, ni siquiera este, al menos no todavía. Corregir esa escasez crónica de granos básicos y los altibajos en los precios, generalmente el aumento debe ser tarea prioritaria. Además, la fábrica de empleos prometida no puede nunca lograrse solo con empleos industriales, comerciales o de servicios, ya que la infraestructura y la inversión son de decenas de miles de dólares por cada plaza. Por consiguiente, hay que apostarle a 3 grandes áreas donde cada plaza puede realizarse con un par de cientos de dólares: la agricultura, el comercio informal. A veces es tabú, al menos transitorio, mientras el Estado pueda dar las condiciones favorables de un trabajo digno de acuerdo a principios constitucionales y el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa, MIPES. 7. El comercio informal debe tratarse de ordenarse y regularse, y no debe pensarse solo en el centro capitalino. Debe considerarse que a nivel nacional alrededor del 65% del comercio es informal. 8. En general deberá fomentarse el crecimiento y la instalación de empresas que utilicen un gran porcentaje de mano de obra y que además utilicen materias primas nacionales. Fomentar el agro es importante, pero debe completarse con la agroindustria buscando mecanismos de investigación e innovación. 9. Fuera de ello, y considerando las políticas de Estado, El Salvador no lo es, ni lo ha empezado a hacer, ni puede ser socialista el siglo XXI en la Venezuela. Ese es otro petate del muerto, porque no disponemos para empezar de dinero para las nacionalizaciones e intervenciones. Ni hay voluntad política del frente para hacerlo, y al pueblo no le gusta, ni tampoco hay suficientes técnicos con capacidad empresarial para manejar estatalmente las empresas. Pero una dosis de socialismo no debe temerse, incluso es conveniente, los Estados Unidos lo practican. 10. El Estado debe ser un ente regulador, no permitiendo abusos sobre todo de aquellas empresas que a pesar de sus ventajas y privilegios declaren pérdidas o exijan ganancias, perjudicando al fisco, al usuario y a los pequeños inversionistas, y que también controlar las tarifas de servicios. Muchas veces están desproporcionadas, que la inversión capitalista de las mismas se recupera en 1 año o 2 años, y generalmente en meses, y aún peor, no se declaran las ganancias fabulosas y se evaden los impuestos. Finalmente debe mantenerse los subsidios de asistencia social a las clases más desposeídas, y buscar el alivio de la clase media, evitando que ella sea como hasta ahora la que cargue con la austeridad fiscal, dirigiendo esa responsabilidad, y lo vuelvo a decir, aunque les moleste, dirigiendo esa responsabilidad a los que tenemos más. Muchas gracias.